Bien, buen día. Esperen que me acomodo un poco acá. De paso, ahí Horacio anunciaba lo de los matrimonios. Le aviso al grupo donde estamos nosotros que arreglé para estar en verano, ¿sí? Así que lo lamento los que ya fueron en el frío, el agua y todo eso, pero ahí arreglé ya. Bien, vamos a seguir en esta mañana con la serie, ¿sí? De las iglesias de ahí en Apocalipsis. La verdad que hoy vamos a estar viendo una de las iglesias a las cuales el Señor hace una confrontación. Quizás podríamos pensar en una de las confrontaciones más duras que podemos encontrar, ¿no? Que vamos a encontrar en estas iglesias, ¿sí? Esta es una iglesia que, a diferencia de otras, no recibe ninguna alabanza de parte del Señor, sino que recibe, como decíamos, esta dura, digamos, confrontación de parte de Él, ¿no? Hoy vamos a estar viendo ahí en el capítulo 3, ¿sí? La iglesia de Sardis, ¿sí? Y vamos ahí al libro de Apocalipsis, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 3, ¿sí? Cuando pensamos en este libro tan maravilloso, ¿no? Apocalipsis, debemos pensar que es el libro, ¿no es cierto?, que revela todos los misterios de los eventos futuros, ¿sí? Vieron que hay gente que paga para saber el futuro. Bueno, nosotros lo tenemos gratis, ¿no? Porque tenemos que leer ahí Apocalipsis y saber interpretar, ¿no? Igualmente los eventos futuros, ¿no? Lo que el Señor quiere hacer a través de este libro justamente es revelar, ¿no es cierto?, es manifestar, es hacer visible todas las cosas en el futuro, porque eso es el nombre, ¿no? Apocalipsis significa revelación, ¿no? Entonces esa es la intención del Señor cuando manda a Juan a escribir este libro tan maravilloso. El capítulo 1 podemos llegar a ver el propósito de este libro. Fíjate, capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Entonces ahí la palabra revelar es la misma palabra de Apocalipsis, ¿sí? Esa es la misma palabra, ¿sí? Voy a poner el cronómetro, ahí está. Es la misma palabra, ¿sí? Es revelar, es la intención. Lo que el Señor quiere hacer es revelar, como te decía, los eventos futuros, pero en el capítulo 2 y el capítulo 3, Él va a revelar, va a manifestar, va a poner en evidencia el estado de cada una de estas iglesias. Es como que el Señor va a hacer una radiografía, ¿no es cierto?, muy profunda, muy interna en el corazón de cada iglesia, y de acuerdo al estado de cada una de estas iglesias, Él va a dar su consejo, Él va a dar su confrontación, Él va a dar su ánimo, Él va a dar la alabanza que necesitaban en ese tiempo cada una de estas iglesias, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, en este capítulo 3, versículo del 1 al 5, son 5 versículos nada más, pero es un pasaje tan profundo, ¿no? Hay palabras que el Señor va a transmitir a esta iglesia porque la intención de Él es marcar la vida de esta iglesia. La intención de Cristo es que esta iglesia tenga un cambio radical en su vida, porque estaban, ¿no es cierto?, en una bancarrota espiritual. Sí, es una iglesia que no estaba bien. Entonces leemos ahí el capítulo 3, versículo, voy a pedir un vasito de agua, versículo del 1 al 5, ¿sí? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sardis. La ciudad de Sardis era una ciudad que había sido durante muchos siglos una ciudad muy reconocida, ¿sí? Una ciudad, ¿no es cierto?, rica, podríamos decir, una ciudad famosa, ¿sí? Una ciudad muy próspera, ¿no es cierto? Ahí en Sardis se acuñaron las primeras monedas, ¿sí? Así que fíjate si no era una ciudad importante, ¿no? Y era una ciudad muy conocida ahí en todo lo que era Asia Menor. Después de varios siglos, ¿no es cierto?, esta ciudad empezó a decaer, ¿sí? Y decayó por diferentes situaciones, terremotos, por conquistas, ¿sí? Entonces esta ciudad empezó, ¿no es cierto?, a declinar, ¿no es cierto?, y hubo muchos cambios en ella, ¿sí? Y solamente los ciudadanos de Sardis, ¿sí?, vivían del pasado. Vivían de las glorias pasadas, vivían de la fama que tenían en otro tiempo, pero que en realidad en este momento Sardis estaba mal. No era una ciudad tan importante, había habido muchos cambios, los cambios de las rutas, ¿no es cierto?, habían afectado mucho a esta ciudad, ¿sí? Cuando el Imperio Romano, ¿no es cierto?, se establece, parecería como que la ciudad comienza a florecer de nuevo porque se hacen varios edificios, se hace un templo pagano a la diosa Artemisa, ¿no? Y parecería como que la ciudad empezaba nuevamente, ¿no es cierto?, a reverdecer, pero, ¿no es cierto?, decayó. Y en este momento donde el Señor va a escribir, ¿no es cierto?, esta ciudad vivía, como te decía, de recuerdos antiguos, ¿sí?, de lo que eran en otro tiempo, ¿no? Como muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, hacemos esa mirada hacia atrás y decimos, no, nosotros en otro tiempo, ¿no? Es como que siempre los tiempos antiguos son mejores que los presentes, ¿no? Y no sé si es verdad, eso lo sabemos cada uno de los que vivimos, ¿sí?, lo que hemos vivido en ese tiempo. Pero así vivía esta iglesia. Vamos a hacer una división. Vamos a ver en este pasaje, ¿sí?, en primer lugar la conducta, ¿no?, de esta iglesia de Sardis. En segundo lugar vamos a ver lo que te decía de la confrontación, una confrontación muy dura de parte del Señor. En tercer lugar vamos a ver el consejo que el Señor le va a dar a esta iglesia para que esta iglesia se levante, ¿sí? En cuarto lugar vamos a ver la consecuencia posible en esta iglesia que le iba a pasar si ellos no obedecían al consejo de Cristo, ¿sí? Y en quinto lugar vamos a ver la consagración, ¿sí? Versículo 1, vemos ahí, dice el que escribe al ángel, dice, de la iglesia en Sardis, el que tiene, ¿sí? Esta expresión es muy importante, muy interesante, porque está hablando de Cristo mismo, el que tiene, dice, el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas, ¿sí? En el capítulo 1 revela que son estos espíritus y que son estas estrellas, pero lo importante es esta expresión, el que tiene, porque esto da la idea de que Cristo es el dueño de todo, de que Cristo tiene en su mano, ¿no es cierto?, todo lo que Él ha creado, ¿sí? Y en especial estas iglesias. Él se va a presentar de esta forma, de esta manera. Él dice, yo soy el soberano, yo soy el que tengo, ¿no es cierto?, todas las cosas en mis manos, ¿sí? Yo soy aquel, ¿no?, como dice Daniel, que no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es el soberano. Él permite y hace lo que hace porque Él tiene un propósito más allá del pensamiento humano, más allá del pensamiento tuyo y el pensamiento mío.
en las circunstancias que nos toca vivir, Él siempre está pensando por delante tuyo. ¿Sí? Nosotros nos quedamos muchas veces en el problema, en la situación, en lo que estamos viviendo y en los porqué de la vida, pero Dios ya tiene un plan. Él ya piensa cuál es el propósito de la situación, ¿sí? Entonces, este es el Cristo que se presenta a esta iglesia, este Cristo soberano, ¿no es cierto?, que va a confrontar a esta iglesia. ¿Sí? Y ahí en el versículo 1, en la segunda parte, ¿no es cierto?, esta confrontación que Cristo le hace es en base a la conducta que ellos estaban teniendo. Él les dice, fíjate ahí el texto, ¿no?, en la segunda parte dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es tremendo, esta confrontación es tremenda, pero esta confrontación que el Señor hace, ¿no es cierto?, es porque el Señor quiere sacudir a esta iglesia, porque Él ve la conducta, ¿sí? En primer lugar vemos la conducta de esta iglesia. Fíjate que el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Quién más que Él puede conocer lo más profundo del corazón? La vida real que vos y yo vivimos, la vida real que esta iglesia vivía dentro y fuera de la iglesia. Y Él dice, yo conozco tus obras. Y el versículo, fíjate, el versículo 2 dice en la segunda parte, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, esta era una iglesia que no es que no tenía obras, tenía obras. Esta era una iglesia que servía. Esta era una iglesia, ¿no es cierto?, que servía a los santos. Era una iglesia que predicaba, una iglesia que evangelizaba, era una iglesia activa, tenía obras, pero sus obras, dice, no eran perfectas, no eran perfectas. Esta era una iglesia que servía, que daba todo, pero no daba fruto, no daba fruto. Lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo en su propia experiencia y en su propia capacidad. Posiblemente eran unos expertos en el ministerio, pero no estaban conectados con la vid, no estaban conectados con Dios. Entonces todas sus obras eran infructuosas. Todo lo que ellos hacían no iba a tener recompensa, porque no lo hacían con una motivación correcta, no lo hacían para el Señor. Entonces el Señor le dice, tus obras no son buenas. Todo lo que vos hacés, todo lo que vos mostrás, no, hay algo que no está bien, hay algo que no está bien. Entonces el Señor, en base, ¿no es cierto?, a esa conducta, en base a todas las cosas que ellos estaban haciendo, ahora va a venir la confrontación. Ahora la pregunta es, ¿podemos servir a Cristo sin estar conectados con Él? ¿Podemos? Sí que podemos. Sí que podemos. Porque esta iglesia lo hacía. Esta iglesia lo hacía, pero lo hacía en sus propias fuerzas. Lo hacía en su propia capacidad, en su propia carnalidad. ¿Sí? Como te decía, ¿podemos venir al ministerio sin tener comunión con Dios? ¿Podemos? Claro que sí, podemos. No debemos, que es otra cosa. Pero podemos, porque lo vemos acá y esta iglesia lo hacía. Entonces debemos ser cuidadosos cuando venimos escuchando, ¿no?, cuando el ministerio está por encima, ¿no es cierto?, de Dios en este caso. Cuando la obra del Señor, siempre escuchamos, ¿no?, esta frase, ¿no?, cuando la obra del Señor es más importante que el Señor de la obra. Ojo, tengamos cuidado con eso. Lo más importante, ¿sí?, es el Señor, es nuestra relación, nuestra comunión con Él. Porque eso nos va a dar una motivación correcta para poder venir a servir al Señor. Porque de otra manera, nuestras obras serían infructuosas, no van a tener recompensa. Entonces esta iglesia hacía eso. Esta iglesia, ¿no es cierto?, servía, hacía todo lo que hacía, ¿sí?, pero no tenía frutos. Esto nos tiene que llevar a la reflexión
de que un día cada uno de nosotros, aquellos que Dios considera sus hijos, y aquel que sabe por convicción bíblica que es hijo de Dios, un día vamos a estar delante de Él. Y un día quizás, te digo quizás porque no está en la Biblia, quizás escuchemos estas mismas palabras delante de nuestro Salvador y nuestro Creador. Yo conozco tus obras. ¿Te imaginás aquel día cuando vos y yo estemos frente al Señor en el tribunal de Cristo y Él nos diga, yo conozco tus obras, yo sé realmente quién sos vos? Vos no sos el que haces ver quién sos. Vos sos alguien que yo conozco quién soy, ¿se entiende? ¿Sí? El Señor conoce. Esta iglesia no aparentaba una cosa, pero era otra. Pero Él va a revelar. Él va a revelar. Y Él en ese tribunal, Él va a recompensar. Él va a recompensar la buena obra de nuestras manos, pero si éstas están conectadas en Él. Si éstas están conectadas en Él. Porque en ese tribunal de Cristo, si bien va a haber recompensa, pero también ¿sabés qué va a haber? Pérdida. Pérdida. ¿Sí? Quizás acá sos famoso, o no sé, quizás acá no aparentamos una cosa, mostramos, pero ahí realmente, en el tribunal de Cristo, se van a manifestar realmente las cosas como son. Entonces nos tiene que llevar a eso. No, esto era lo que el Señor quería llevar a esta iglesia a pensar. En segundo lugar, la confrontación. Te decía que la confrontación del Señor es en base a la conducta. Es en base a la conducta. Y esta confrontación es terrible, es tremenda. El Señor le dice, vos tenés fama de que vivís, de que estás vivo, pero estás muerto. Estás muerto. ¿Sí? Hay un término, como yo quería ilustrar un poco, hay un término, ¿no es cierto?, en la medicina, que es la muerte clínica. No sé si están las docas acá. ¿Están las doctoras? Menos mal, por si le erro. No digan nada, güey. Ya está la doc. Ahora estaba media dormida y ahora me está mirando, ¿no? La muerte clínica se refiere a un estado médico en el que una persona ha dejado de mostrar signos vitales como la respiración y el latido del corazón, pero aún no se ha determinado la muerte, ya que con diversas maniobras y elementos estos pueden volver, los signos vitales, ¿no? Esto nos hace pensar de que Dios siempre tiene la última palabra. Esta iglesia estaba así, estaba muerta. Estaba muerta, estaba sin signos vitales, sin espíritu, ¿sí? Esta iglesia estaba ahí a punto de morir, estaba a punto de morir. Por eso el Señor es tan insistente y por eso el Señor quiere generar una reacción en esta iglesia, ¿sí? Por eso esta confrontación tan fuerte. Estás muerto, estás por morir. Todo lo que haces no tiene vida, ¿sí? Podríamos pensar que esta iglesia, ¿no es cierto?, a través del paganismo se empezó a apagar, a través de ciertas prácticas, ¿no es cierto?, también, porque son parte muchas veces, ¿sí? Pero podríamos pensar que esta era una iglesia que se había acostumbrado y era una iglesia que había empezado a ser muy permisiva en ciertas cosas. Posiblemente era una iglesia que empezó a permitir ciertas cosas que no agradaban al Señor. Ciertas cosas, ¿no?, que se van naturalizando muchas veces en el sistema, y eso es un peligro. Cuando las cosas se naturalizan en el sistema, automáticamente empiezan a entrar en el sistema de la iglesia, ¿sí? Y es muy posible que esta iglesia estaba tolerando ciertas prácticas o ciertas cosas pecaminosas. Cuando hablo de la iglesia, hablo de las personas. Posiblemente los miembros de esta iglesia en Sardis, ¿no es cierto?, estaban permitiendo en su vida ciertas cosas que no estaban bien. Posiblemente estas personas, ¿no es cierto?,
estaban viviendo una vida muy diferente fuera de la iglesia, ¿sí? Había muchas cosas atrayentes ahí en Sardis que los podían desviar, ¿no es cierto?, de las cosas espirituales. Y ahí entraron en esta decadencia, ¿sí? Y digo cosas pecaminosas. ¿Sabes por qué? Porque lo único que en la expresión que el Señor hace, que le dice estás muerta, el pecado da muerte. El pecado da muerte. Entonces una iglesia que permitía cosas pecaminosas. No es que la iglesia, no es que el anciano, el pastor permitía, sino que había cosas ocultas, ¿sí? Miembros de la iglesia trayendo al seno de la iglesia el pecado escondido, ¿sí? Ahí como Acán, ¿te acordás Acán? ¿Sí? Ayer hablábamos ahí en un taller con los chicos del Club Bíblico sobre la pornografía. En otro tiempo, yo si decía esta palabra de acá, posiblemente me disciplinaban, ¿no? Espero que no. No. Pero hoy, en este tiempo, ¿no es cierto?, es una problemática. Y es algo que se ha naturalizado tanto, y es algo tan peligroso, ¿no es cierto? Y yo le decía ahí una frase, ¿no?, que la pornografía es el caballo de Troya de Satanás en la iglesia. ¿Se entiende? La pornografía es el caballo de Troya, ¿sí?, de Satanás, ¿sí?, dentro de las iglesias. Porque hay un ministerio que se dedica a ayudar a personas, ¿sí?, y ellos hacen estadísticas dentro de las iglesias. Y vos te podrías asombrar en esas estadísticas cómo el consumo de pornografía cada vez avanza más. No fuera, porque afuera está todo podrido, sino el problema, ¿sabes dónde es? Dentro de la iglesia. Entonces son temas que tenemos que confrontar, que tenemos que charlar. Ayer hablábamos ahí con los chicos, ¿sí? Le explicábamos un poco de qué se trataba, cómo era, cuál era la salida, ¿no? Dar las herramientas necesarias, pero es un peligro. Así que cuidado. Proverbios, ¿no?, bien conocido. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, ¿sí? Pero después dice este proverbio que el que los confiesa y se aparta del pecado, dice que va a alcanzar la gracia del Señor, la misericordia de Dios. Entonces ese es el punto, ¿sí? Quizás estamos acá, llegamos acá y tenemos una vida interna y una lucha en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el llamado de hoy es volver a Dios. El llamado de hoy, ¿no es cierto?, es confesar. El llamado de hoy es apartarse del pecado, ¿no es cierto?, y contribuir con que seamos una iglesia santa, una iglesia que se santifica cada día. Entonces, en primer lugar, veíamos la conducta. En segundo lugar, veíamos esta confrontación tan fuerte, tan firme de parte del Señor. Pero en tercer lugar, fíjate, y esto habla de la misericordia de Dios, ¿no? Porque en tercer lugar vemos el consejo de Dios. El consejo de Dios. El Señor no solo los confronta, sino ahora el Señor le va a dar las herramientas. Y hay varias palabras acá en el consejo que son verbos imperativos, que son una orden del Señor. Porque estas órdenes a ellos los iba a liberar de salir de ese letargo espiritual, de ese estar a punto de morir espiritualmente. Y fíjate ahí en el versículo 2, le dice, sé vigilante, ¿sí? Sé vigilante. Ese es el primer consejo, ¿sí? Esto da la idea de estar alerta, de estar atentos, ¿sí?, a la situación en la cual la iglesia se encontraba. Es un llamado al despertar. ¿Sabes que esta iglesia 2 veces había sido conquistada? ¿Sabes por qué? Porque no estuvieron alertas, porque no fueron vigilantes, ¿sí? Entonces el Señor, Él sabe que ellos tienen muy presente esta conquista, ¿sí? Y por eso Él les dice, sean vigilantes, no sea que les pase lo mismo que les ha pasado en otro tiempo, ¿no es cierto?, que fueron conquistados por los enemigos. Era una ciudad, ¿no es cierto?, que estaba en un lugar muy estratégico y que era muy difícil de conquistar.
Y cuando vos ves la historia, ellos fueron conquistados 2 veces de la misma forma, de la misma manera, por negligencia, Porque los que tenían que velar por la iglesia, los que tenían que cuidar la iglesia, estaban en Narnia, como decimos, ¿no? Estaban en otra y fueron conquistados. Entonces el Señor le dice, sé vigilante. Cuando el servir a Cristo se vuelve cómodo, rutinario, religioso, tengamos cuidado, seamos vigilantes, ¿sí? Seamos vigilantes, afirmemos. Fíjate que después le dice ahí en el versículo, y afirma las cosas, dice las cosas que están por morir. Afirma las cosas que están por morir. Bueno, podríamos pensar, ¿no es cierto?, en qué cosas dan vida a la iglesia. ¿Cuáles son los signos vitales de una iglesia? Bueno, la oración, el congregarse, la comunión, ¿no es cierto? Podríamos ir a la iglesia de Hechos, ¿no?, que ahí nos da un modelo y nos da, ¿no es cierto?, claramente cuáles son los signos vitales de una iglesia, ¿no? Y dice ahí en Hechos, ¿no es cierto?, que prevalecían en estas cosas, hacían fuerte la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. El consejo del Señor le dice, afirmá estas cosas. ¿Sabés que después de la pandemia en el norte, cuando estábamos ahí, había iglesia, cuando nos volvimos a congregar nuevamente, había iglesias que habían sacado la reunión de oración? La habían eliminado. Es como que faltaba la oportunidad, ¿no es cierto? Y ahora habían agrupado, ¿no? Y en un día tenían la reunión de oración, la reunión general, la cena del Señor y no sé, y después jugaban al ping-pong, una cosa así. Pero qué tremendo. El Señor le dice, afirma las cosas que están por morir. Qué importante la reunión de oración, qué importante la enseñanza, qué importante el congregarse, qué importante la comunión, qué importante el servicio. Son cosas, ¿no es cierto?, que nos dan vida, que dan vida a una iglesia. Bueno, el Señor le dice, afirmá estas cosas. Versículo 3, fíjate, otro consejo, acuérdate. Este es un verbo imperativo, es una orden de parte del Señor, hace un llamado a recordar, ¿sí? Un llamado a recordar. ¿Recordar qué cosa? Fíjate que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Trae a tu memoria, le dice a esta iglesia, recordá en el comienzo lo que recibiste y lo que oíste. ¿Qué recibiste? El Evangelio. Recibiste las buenas nuevas de salvación. ¿Qué oíste? La sana doctrina. Acordate, recordá. Y los lleva a recordar, ¿no es cierto?, en aquel día en que fueron salvados. ¿Te acordás de ese día? 15 de noviembre del 94. Sí, muchos de ustedes ni existían en ese tiempo, pero había vida antes. ¿Te acordás de ese tiempo? ¿Te acordás de ese momento? ¡Wow! ¡Qué tiempos!, ¿no? Qué tiempos tan hermosos, ¿no? Ahí en esa conversión, en ese aprender, ¿no es cierto?, en esa manifestación de esa conversión a través del bautismo, ¿no? Y aquella primera predicación, yo me acuerdo de mi primera predicación que casi muero de un infarto, ¿sí? Que me agarró taquicardia, me temblaba todo, ¿no? Aquella primera lección de la escuelita dominical, ¿quién se acuerda? ¿No? Donde empezabas, y qué lindo, el Señor quiere mover las entrañas, quiere mover el corazón, dice, acuérdate, recordá todas estas cosas, recordá que hubo un sacrificio por tu salvación, recordá que hubo un Cristo que murió en la cruz, recordá que hubo un Cristo que pagó un precio, alto, derramó su sangre para salvarte. Recordá lo que recibiste el Evangelio. No lo pisotees, no lo tengas en menos. Recordá lo que has oído.
recordá las enseñanzas, recordá la sana doctrina, aferrate a los principios de la palabra de Dios, porque son los principios de la palabra de Dios los que te van a mantener firme, porque la lucha es recia, la lucha es fuerte. Hay un sistema que te lleva, que te arrastra, y es necesario que vos y yo podamos estar bien afirmados en los principios y en los valores de la palabra de Dios. Le decía a los chicos, si todavía no fuiste presionado por ver pornografía, prepárate porque vas a ser presionado. Prepárate para decir que no. Prepárate para ser el raro de la clase. Prepárate para que te digan, pip, no vamos a mencionar, pero prepárate, tenés que estar firme. Y tenemos que preparar, ¿no es cierto?, a las generaciones desde su niñez para que estén firmes. Recuerda, acuérdate, ¿sí? Es un llamado, es una orden del Señor. Recordá el Evangelio de salvación, la sana doctrina. Dice, guárdalo, ¿sí? Esta expresión, este es un verbo también. Guárdalo, ¿sí? Y guárdalo. Atesoralo, abrazate a estas verdades, ¿sí? No permitas que nada te arrastre, que nada te lleve. Abrazate a estas verdades, ¿sí? Y así vas a reafirmar, así vas a empezar a revivir. Este era el consejo del Señor. El Señor ama a su iglesia y el Señor estaba preocupado por esta iglesia, porque era una iglesia que no estaba dando signos de vida, ¿sí? Entonces le dice, guárdalo, una orden, guarda todo esto lo que recibiste, guárdalo. Pero después le dice, arrepiéntete. Nuevamente, otro verbo imperativo, otra orden del Señor. Arrepentite, cambia tu cabeza, cambia tu corazón, cambia tu camino, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente y un cambio de camino, ¿sí? Arrepentite, no es el camino, no es por ahí. El Señor le dice, no es por ahí. Estás a punto de morir, no es por ahí, arrepentite. ¿Sí? Y a veces hay todo un engaño, ¿no?, con el arrepentimiento. A veces no sabes si es arrepentimiento, remordimiento o culpa, ¿sí? Pero vos te vas a dar cuenta cuando vos tenés un genuino arrepentimiento, porque cuando vos te arrepentís de algo no volvés más a ese lugar. Pero cuando es un remordimiento, una culpa, vas a llorar, vas a decir, wow, ¿por qué estuve ahí? Me arrepiento, pero después volvés. Y cuando volvés, ¿sabés qué es eso? Remordimiento. ¿Tuviste remordimiento? ¿Tuviste culpa? No tuviste un genuino arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio radical en la mente y en el corazón. Estuve ahí, ¿me arrepiento? ¿Sabés qué? No estoy más ahí. Eso es clave, ¿no? Y el Señor le dice en el consejo, ¿no es cierto? Arrepentite. Entonces son varias cosas, ¿te das cuenta? Una consejería de parte del Señor es un pasaje, ¿no?, del cual vos y yo tenemos que aprender consejería, ¿sí? Porque el Señor, ¿ves? Los va llevando, los va confrontando y les va dando las herramientas para que ellos puedan tener un cambio. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor le dice, no, en el consejo, arrepentite, ¿sí? Entonces decíamos, en primer lugar, veíamos la conducta, la confrontación en base a su conducta, el consejo de Dios para que ellos puedan volverse de esa conducta, pero ahora vemos las consecuencias que iban a suceder si ellos no se arrepentían. Y las consecuencias pueden ser duras. Fíjate ahí, dice en el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti
como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¡Wow! Hay una expectativa, ¿no? Hay una expectativa y en el contexto, ¿no? Y esta expresión, ¿viste? Del ladrón, vendré sobre ti como el ladrón, ¿no? Es una expresión que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, pero siempre se refiere a ¿qué? ¿No? Vendré como ladrón, a la segunda venida del Señor, ¿no? Ahí en Pedro también, capítulo 2, verso segunda de Pedro 3:10, también está esta expresión, ¿no es cierto?, del ladrón, ¿sí? Me acuerdo, volviendo, ¿no?, atrás, me acuerdo cuando nos convertimos, nos enteramos que habían unas películas que se llamaban como Ladrón en la Noche, ¿no? ¡Wow! ¿Y qué hacíamos nosotros? Ayer les enseñé a los chicos en qué mirábamos películas nosotros, ¿no? Y les puse una foto ahí y decían, ¿qué es eso? Es de otro planeta, una videocasetera con el VHS, ¿no? Y decían, ¿qué es eso? ¿Qué? No, eso era en nuestro tiempo, era algo valioso, ¿no? Y ahí alquilábamos, ¿no? Como Ladrón en la Noche, ¿sí? Y me acuerdo que veíamos, ¿no? Dejados atrás, otra, ¿no? Dejados atrás. Y vos mirabas esas películas y andabas en santidad, pero terriblemente. Y cada tanto, ¿viste? Si escuchaba por ahí un camión, tocaba una bocina y pensaba que era la trompeta, que venía el Señor, ¿viste? Entonces vos hacías, Señor, llevaba, no, ¿viste? Pero, no sé, ¿quién de la nueva generación, quién vio estas películas? Allá, no, pero vos sos de una generación muy cercana a la mía. De la nueva generación. Eliel, ¿viste? Muy Eliel. Allá también, bien. Y sí, Matilda, sí, me imagino, Jorge. Sí. Hades. Hoy Hades sería bastante risueño, pero en ese tiempo, un terror. Hades, ¿viste? Aparecían unos monstruos que hoy vos los ves, ¿no? Y no voy a hacer comparaciones, pero me recuerdo de uno que se disfrazó de Linterna Verde, pero no, ni se comparaba a los trajes de Hades, ¿no? Pero esta referencia acá en el texto tiene que ver con una disciplina. Tiene que ver con una disciplina. El Señor le dice, si no te arrepentís, voy a venir sobre ti. No sabes cuándo, no sabes en qué momento, pero sí te quiero decir algo. Si vos estás teniendo una vida que no conforma a la voluntad del Señor, que no conforma a la palabra de Dios, el Señor, y siempre digo esto, el Señor trata con los suyos. El Señor nos trata como a hijos. Cuidado. El Señor, ahí Hebreos, capítulo 12, verso 5, dice que al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Así que yo te pido encarecidamente, de corazón, si no estás andando bien, si estás viviendo en una vida en hipocresía, si venís acá y jeje y querés aparentar algo, resolvé las cosas con el Señor. Si realmente sos un hijo de Dios, ¿no? Si sos un hijo de Dios, resolvé las cosas con el Señor. Volvé a Dios. Arrepentite. Volvé a Él. Volvé a la cruz. Volvé de nuevo. Lo maravilloso y hermoso del Señor es que podemos volver de cero. Y Él te va a abrazar, y Él te va a amar, y Él te va a perdonar. Pero volvé. Porque o si no, el Señor va a tratar con vos. Y va a tratar, quizás ya está tratando, y quizás está utilizando personas, y vos decís, quizás la palabra cuando se predica, sí, no, quizás lo dice por mí. Cuando el Señor y cuando los instrumentos del Señor quizás son escasos, entre comillas, Él mete su mano. Y cuando Él mete su mano, mi querido,
duele, duele, va a doler, va a doler. Si no te arrepientes, vendré sobre ti y no sabes a qué hora vendré, pero voy a venir porque yo soy el soberano, porque yo soy el Dios justo, porque yo busco mi honra y yo honro a los que me honran. Último, consagración, dice versículo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Consagración, recompensa. Vale la pena, vale la pena. Dice, y siempre Dios, siempre pienso en esto, ¿no? Dios siempre es fiel con su iglesia y no quizás a toda la iglesia. Escuchá bien lo que voy a decir. Dios siempre es fiel a ese remanente fiel. Cada iglesia, y el Señor nos dio con San esta oportunidad de visitar muchas iglesias, de compartir y de estar. Y decíamos, ¿cómo el Señor no borra esta iglesia? ¿No? Y después nos dábamos cuenta, hablando con las personas, que siempre en cada iglesia, ¿sabes qué hay? Que hay un remanente fiel. Un remanente fiel. Y Dios es fiel a ese remanente. Cuando hablo de remanente, hablo de un 20%, ¿sí? Del 100%. Personas fieles, personas que se han mantenido firmes, personas que no han dudado en darle gloria a Dios, personas que no han cedido ante la tentación, ante el mundo, ante el sistema, personas que se han parado firme y que se han mantenido firmes y fieles hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué Dios obra en esta iglesia? Porque hay un remanente fiel. ¿Sabes por qué crece, avanza y a veces tiene sus tropiezos esta iglesia? Porque hay un remanente fiel. Yo te animo en esta mañana a que vos y yo seamos parte del remanente fiel. Remanente fiel. No de los que tocan de oído, no de los que se cuelgan, ¿no es cierto?, de los logros, entre comillas, de otros. No, sé parte del remanente fiel. Pero no para tocar trompeta acá, ¿eh? No, con el Señor. Porque al único que le tenemos que agradar es a Él. Entonces cuidemos nuestra comunión con Él, cuidemos nuestra oración, y cuesta, sí, cuesta muchísimo. Porque siempre es como que hay algo más importante que eso, ¿viste? Y decís, y nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, mirá, no, porque tengo que llegar a esta hora. Después hago la hora silenciosa, ¿no? O después hago mi lectura. O le pegás un rezo ahí que no llegó ni al techo de la habitación, ¿no? Y saliste, ¿no? Y dejamos, porque siempre como que hay cosas más importantes. No hay cosas más importantes que el Señor. ¿Cuesta? Sí que cuesta, pero es morir a la carne, es morir a nosotros mismos. Son decisiones. Así que yo te animo en esta mañana a que no esperes que el Señor intervenga, ¿eh? No esperes. Pensá, meditá, ¿sí? Meditá en cuál es tu conducta. Pero no tu conducta acá, porque acá es fácil ser cristiano, ¿no es cierto?, con la Biblia, el matecito y poner la carita de cristiano, es fácil, facilísimo. Y decir, que Dios te bendiga, hermano, un día para la gloria del Señor y bla, bla. Ese verso ya lo conocemos. No, afuera. Afuera es el tema. ¿Cómo es tu conducta afuera? ¿Cómo es tu conducta en tu trabajo, en tu colegio, ¿sí? en el ámbito donde vos te movés?
¿Conocen realmente que soy el Señor? ¿Se dan cuenta o te camuflás ahí, ¿no? Para no pasar vergüenza, ¿viste? A ver si no descubren que soy cristiano y después te la tenés que aguantar en el laburo, ¿no? Yo conozco, yo sé lo que es, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la conducta? Y en base a la conducta va a venir la confrontación del Señor, ¿sí? Pero lo maravilloso es que viene el consejo también. Y el Señor nos advierte, nos habla y nos dice: cambiá, 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 cambiá y volvé a cambiar. Pero llega un día en que viene la consecuencia. Vendré sobre ti, ¿sí? Por último, día a día tenemos que consagrarnos al Señor para agradarle solamente a Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te honramos en este día. Señor, venimos a tu presencia, quizás con corazones quebrantados, compungidos por tu palabra. Señor, tú conoces el estado de cada uno de nosotros, Señor. Aquellos que están sin signos vitales, aquellos que están con los signos vitales pero muy leves, aquellos que están a full, ese remanente fiel. Señor, ayúdanos a ser parte de ese remanente. Y sabemos que es la lucha de cada día, Señor, de morir, Señor, a nuestros deseos, de morir a nuestra carne y poder, Señor, vivir en el Espíritu. Señor, bendecinos. Señor, manifestá y revelá todas aquellas cosas que no estén bien en el seno de tu iglesia. Señor, saca a la luz todas aquellas cosas que son un tropiezo. Saca a la luz, Señor, todos aquellos pecados, Señor, que entorpecen tu obra. Señor, sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que tú nos guardes, nos guíes, Señor, en este día. Te lo agradecemos y oramos en nombre de Jesús. Amén.